Frente a sus ojos, la peor crisis humanitaria de todo el planeta. Esto es Sudán, desde donde millones han tenido que huir. Miles mueren de hambre, de enfermedades, de violencia. Y aún así, a este lado del mundo casi nadie habla de esta guerra brutal, que ya cumple casi 3 años y que está destruyendo un país completo. Estas son las claves del horror en una nación de más de 52 millones de habitantes. La ubicación de este país al norte de África dice mucho de cómo avanza esta crisis y de la reacción o inacción de la comunidad internacional. Sudán es uno de los países más grandes del continente y, paradójicamente, uno de los más pobres, pese a tener riquezas como tierras fértiles, una ubicación clave en el Mar Rojo y especialmente oro. Todos estos elementos han generado conflictos, guerras, choques entre diferentes grupos políticos y étnicos que han impedido darle a Sudán una estabilidad que se traduzca en una estratégica explotación de sus recursos naturales. Muy por el contrario, esos recursos se han ido convirtiendo prácticamente en botines de guerra. Para explicar cómo se llega a la situación de hoy hay que remontarse al menos hasta 2019, cuando después de 30 años se derroca la dictadura de Omar al-Bashir. El país soñaba con una transición democrática. Pero el poder no quedó en manos de los civiles. Se repartió entre el ejército o Fuerzas Armadas de Sudán y una fuerza paramilitar conocida como las Fuerzas de Apoyo Rápido. En resumen, 2 estructuras armadas compartiendo un estado frágil y una disputa que terminó explotando en una guerra abierta en 2023. Desde entonces el conflicto se ha extendido por gran parte del país. El Estado está fragmentado, las instituciones colapsaron, mientras amplias zonas continúan fuera de control. Ambos bandos se fortalecen con armas, dinero y apoyos externos, mientras la clase política civil queda completamente marginada. El resultado es una guerra sin autoridad efectiva y sin una salida cercana, donde la población civil queda atrapada entre 2 fuerzas armadas que no ceden el poder. He visto de todo: robos, asesinatos, cuerpos en las calles. Han borrado familias completas. Huimos para sobrevivir. Es aterrador. Hay cadáveres de familias enteras junto a sus pertenencias en las carreteras. Es una película de terror. Como él, son al menos 12 millones de sudaneses los que han tenido que escapar. Es la peor crisis de desplazados que actualmente se vive en el mundo. Eso sin contar que la violencia en algunas zonas del país toma un carácter brutal. Estamos viendo asesinatos de civiles por motivos étnicos y violencia sexual utilizada como arma de guerra. La comunidad internacional ha intentado intervenir, pero sin resultados duraderos. Es más, en las últimas semanas se anunció una nueva tregua impulsada por Estados Unidos y actores regionales, aunque la magnitud de la crisis parece mayor que las soluciones. Se pueden lograr altos al fuego temporales, pero una paz real es muy difícil. Hay demasiadas armas, demasiados intereses y ningún control efectivo del territorio. Y en esta guerra cada vez más internacionalizada siguen apareciendo nuevos actores. Una investigación del diario británico The Guardian reveló que cientos de mercenarios colombianos están combatiendo en Sudán. Habrían sido reclutados para ayudar a las fuerzas paramilitares por una empresa con sede en Londres, cuyos responsables ya han sido sancionados. El testimonio de uno de ellos es elocuente. La guerra en Sudán es negocio. Lo que antiguamente se llamaban simplemente mercenarios, hoy día son empresas privadas, compañías de seguridad privadas, con importantes contingentes de exmilitares que hoy se están desplegando en distintas partes del mundo. África es probablemente el continente en donde vemos la mayor cantidad de estos grupos. Hoy, Sudán se desangra, lejos de los focos. Millones intentan sobrevivir entre el hambre, el miedo, el abandono.
Es la peor crisis humanitaria del mundo en este momento, pero sigue fuera de las prioridades de la agenda internacional y lejos de la atención de los medios. Y hoy, cuando vemos que las grandes potencias están enfocadas en una lucha compleja, estamos hablando de Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea, evidentemente Sudán y otros conflictos de la África subsahariana van quedando en un segundo o tercer plano. Una guerra sin solución inmediata, mientras millones esperan algo básico, que el mundo no les dé la espalda.